Bien, bienvenidos mis queridos hermanos en Cristo a la última clase de este curso, Ley y Evangelio, área consejería, Seminario Cristo, un ministerio de Iglesia Cristo, Wales Internacional. Oremos para comenzar la última sesión de la clase. Querido Padre, te pedimos que reines en nuestros corazones, no solamente durante esta clase, pero durante la noche y durante cada momento de nuestros días en esta tierra. Señor, sabes que pasamos todo tipo de dificultad, ansiedad, problema, y a la vez reconocemos que ya somos más que vencedores en Cristo. Ni el pecado, ni el enemigo, ni este mundo nos pueden quitar la vida eterna, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Alabamos tu nombre y pedimos la sabiduría que da tu Espíritu Santo. Amén. Muy bien, saludamos a nuestro querido hermano Diosnel Castro López. Buenas noches, querido hermano. Muy buenas noches, Pastor Joel, y me atrasé un poquito para tomar la clase, pero ya estoy listo y también saludos y bendiciones a todos mis hermanos que ya está entrando y también saludo también a los hermanos que no pudo estar en la clase. Yo el lunes no pude porque estoy viaje, además bajo lluvia, pero ya veo todo el video, pero gracias a Dios ya estoy ya en la clase. Bien, entendido, hermano, y nos da gusto que nos acompañe hoy. ¿Ok? Bien, hermanos, les recuerdo que mi deseo al comienzo de este curso era que ustedes, era ver que ustedes se mejoraran en su habilidad para aplicar ley y evangelio en cualquier situación personal, em, pues en el grupo sembrador y hasta con su prójimo, cualquier situación. Se les había asignado una lectura larga y una lectura cortita. Yo me imagino que algunos sí pudieron terminarlo todo y otros me imagino que todavía van en marcha, pero pues haremos lo posible em, por llevar a conclusión las lecturas de Walther, las tesis que nos asignaron para este curso. Pues empecemos con la lectura 7. Pues en la primera parte, vemos que el autor, bueno, vi la mejor forma de resumir lo que nos estaba diciendo el autor es simplemente esta frase. El perdón de pecados, el perdón de mis pecados no depende de, y hagamos una lista, ¿verdad? Hagamos una lista de todas las cosas que no depende, y sobre todo según según el texto de Walther. ¿Ok? Sí, quedó en claro lo que se estaba buscando con esa frase. O sea, perdón, mis pecados no depende de. Ok, bien, veremos a ver si se entendió la pregunta. Bien, Benjamín, adelante. El perdón de sus pecados, Benjamín, no depende de. Bueno, Benjamín, el perdón de adelante. mis pecados, gracias hermano. El No le perdón de mis escuchamos, pecados, hermano. Benjamín. hola,
Ok. ¿Soy yo o ustedes escuchan a no escuchan a Benjamín tampoco? Bueno. Hola. Tengo problemas con el internet. ¿Me escucha, profesor? Hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. Tal vez fui yo. Ok, Perfecto. Amén. adelante, Muy Benjamín. bien. Otra vez puede empezar. Tal vez yo perdí el audio unos minutos. El perdón de mis pecados no depende de... Un momento, por favor. Sí, sí. Bueno, Disculpe. amén. Amén. Disculpe usted, hermano. Bueno, el perdón de mis pecados no depende de las obras humanas, de la capacidad humana. Mi absolución es válida no por lo que yo pronuncie, perdón, mi absolución es válida no porque yo la pronuncie, sino porque la fe salva. Mi fe en la obra de Cristo, porque es Él en verdad quien habla, no porque se trate de su mandato y palabra, la Biblia, y no de palabra o mandato del hombre. Y hay muchísimo más por agregar. Hasta ahí mi respuesta. Sí, excelente. Gracias, Benjamín. Un buen comienzo. Un buen comienzo. Dice Benjamín que no depende de las obras humanas, de la capacidad humana de la persona que que lo pronuncie, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más quieren agregar, hermanos? Ok. Mm, ok, ¿qué más? ¿Alguien más tiene, tiene algo que agregar? El- También pueden aportar en el chat. Zoilo, Rolando, Diosnel, Eduardo, Lester. El perdón de pecados no depende de Rolando. Ujú. Gracias. Bueno, el perdón de pecados no depende de la obra de Dios, más mi obra. Ujú. Eso es muy importante, ¿no? Porque am, la mayoría va a decir, no es por obra humana, ¿no? Pero la mayoría cree que mi perdón depende de la obra de Dios más obra humana. Y el perdón de pecados es 100% obra de Dios, ¿no? Y pensar que el perdón de nuestros pecados depende de la obra de Dios, más la obra humana pareciese bíblico. Es lo que realmente muchas iglesias enseñan, ¿no? Entonces, por eso quería hacer énfasis eso, ¿no? Sí, muy buena aclaración, Rolando. O sea, muchas iglesias dirían, pues claro que sí es obra de Cristo, pero y luego agregarían un pero vos tenés y luego agregan algo que tenés que hacer, algo o sea, algo de la cualidad de tu fe, algo de obras, algo de tu aceptar a Cristo, o sea, agregan un montón de cosas. Rolando, adelante. Sí, quería añadir a esto una forma muy didáctica de Ujú. explicar esto, porque a veces es bien enredado cómo explicamos, ¿no? Pero comúnmente, o sea, cuando suelo enseñar esto, suelo ver tres cosas, ¿no? Uno, que todo lo que hacemos está contaminado por el pecado, ¿no? Porque nosotros somos pecadores. Entonces, suelo preguntar así, ¿no? Si la respuesta, o sea, hay una solución a nuestro problema, al pecado, pero si la Biblia dijese que la solución es 99% lo que hace Dios y el 1% lo que hacemos nosotros, así suelo preguntarle, ¿no? ¿Será una buena solución? Mm. Y a veces ahí están pensando, ¿no?
Y les digo, pero ese 1%, o sea, 99% es perfecto, porque lo ha hecho Dios, pero ese 1% ¿es perfecto o imperfecto? Es imperfecto. Por tanto, esa imperfección contamina toda la perfección. Si la Biblia dijese el perdón de los pecados es lo que Dios hace, 99% de lo que Dios hace, y el 1% que lo que hacemos nosotros, no sería buena noticia, sería mala noticia, porque nunca podríamos cumplir, ni siquiera es 1%. Entonces la salvación, perdón de pecados, es 100% obra de Dios. Nosotros no aportamos ni siquiera el 1%, y gloria a Dios, ¿no? Porque si Sí, tuviésemos que aportar ese 1%, sería mala noticia, no sería realmente evangelio. Gracias a Dios que Él lo hizo 100% y nosotros no necesitamos añadir absolutamente nada. sí, muy buena forma, bueno, muy razonable, lógica de explicar que pues no, de ninguna manera es obra nuestra. También, pues yo creo que no depende, también hemos visto aquí pues del agua en sí, o sea, del agua sola, así que era, no, también el modo de bautismo no depende de eso, el perdón de mis pecados. Am, se habló bastante también de si puede em, anunciar el perdón, pues algo que ya habíamos hablado en otra lección, si puede perdonar, tiene que ser como un tipo predicador, pastor llamado ordenado, o si puede también un laico perdonar pecados. Y pues hemos visto en el texto que pues no depende de, o sea, no le da validez a la absolución el puesto, el cargo, el título de la persona que lo pronuncia, ¿ok? Porque Jesucristo dijo a quienes remiten los pecados, les son remitidos. Pues eso fue para los creyentes, ¿cierto? Ok, algo más que queremos agregar. Benjamín. Lo hermoso de lo que estamos hablando nosotros es que la palabra de Dios nos lo dice, Cristo nos lo dice en su palabra. Y la obra de Dios, la obra de Cristo se evidencia por medio de la fe, nos da la fortaleza y es el alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu. Al leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Ok. Excelente, hermano. Ese versículo es la base bíblica de que no es obra nuestra. Excelente. Rolando, ¿algo más que notó? Sí, tal vez podríamos hablar largo, pero lo que yo he captado del texto de la lectura está relacionado con la tesis, ¿no? Y lo voy a leer un poquito para que recapitulemos. Dice, no se divide bien la palabra de Dios cuando en vez de remitir a los pecadores ya heridos y espantados por la ley, a la palabra y los sacramentos, se les aconseja que por medio de oraciones y luchas espirituales traten de obtener la gracia, es decir, cuando se los exhorta a que oren y pugnen hasta que sientan que Dios les es propicio. Eso es lo que notamos. Esa palabra, sientan, ¿no? Nuestro perdón de pecados no depende de lo que yo siento, de lo que nosotros sentimos, es lo que está explicando Walter ahí, ¿no? Porque algunos hacen énfasis en eso, ¿no? Hasta que sientan que realmente Dios les ha perdonado. Y da un ejemplo muy claro, Walter, que es bien didáctico. Dice, ¿no? Si tú ofendes a una persona y le vas a pedir perdón,
y Él te dice, te perdono, pero no sientes que eres perdonado, no vas a decir que no eres perdonado. Cualquiera persona diría que eres insensato, ¿no? Porque el ser perdonado no depende de lo que yo siento, sino de lo que siente el que me está perdonando. En este caso, el perdón de pecados no depende de cómo yo me siento, si siento que realmente Dios me ha perdonado o no, sino de lo que realmente Dios siente, y eso es que realmente Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿no? Entonces, es insensato lo que dice, ¿no? Algunos enseñan, ¿no? Lo que dicen, ah, ya te sientes mal por tu pecado, entonces tienes que orar hasta que sientas que Dios te ha perdonado, ¿no? Y ellos dicen, incluso hay testimonios, leí de algunos ejemplos, ¿no? He sentido, ha venido el Espíritu Santo y he sentido como una corriente, desde ahí sé que soy perdonado, ¿no? No sé qué será eso, no, no creo que sea el Espíritu Santo, dudo la verdad, pero no depende de eso, ¿no? Y esta tesis que está explicando Walter es muy importante porque muchas iglesias enseñan eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, yo he tenido ocasión, a una amiga le estaba enseñando, ¿no? La palabra de Dios, y un día me dice, a mí me gusta ir a esa iglesia, me decía, ¿por qué? Es que ahí siento la unción, ¿no? Y no dices que ahí sé que soy perdonada, sino que siento, ¿no? Y si miramos a veces, bueno, yo era parte de esas iglesias, ¿no? Y enfatizábamos mucho el sentir, ¿no? Tienes unción, siente la unción. Y la gente hallaba su consuelo en ese su sentimiento y no en el perdón de Dios, ¿no? O sea, voy a esta iglesia, siento la unción de Dios y soy feliz, ¿no? Y alguna vez hasta yo he escuchado maestros decir así, ¿no? El día domingo estaba tan lleno del Espíritu Santo, pero hoy me siento vacío. ¿Cómo quisiera que todos los días fuesen como el día domingo, donde estaba en la iglesia? Y más que unción, en realidad, como músico puedo decir, es manipulación, ¿no? No es realmente unción. Ellos dicen que el Espíritu Santo está cuando los sientes, ¿no? Y hallan su consuelo en ese sentimiento. Y no es así, ¿no? Es que siente Dios, realmente Dios nos perdona y somos perdonados porque Él nos ha... No depende de lo que nosotros sentimos. Eso es lo que explica el autor. Sí, sí, sí. Y de hecho hoy mismo vamos a hablar de ese tema, del papel de las emociones y todo eso en la vida de un creyente. Excelente comentario, Rolando. Entonces el perdón de mis pecados no depende de lo que yo siento o no siento. También va de la mano con el comentario previo. Lutero comenta, y está aquí en el texto, en la página 100, en la copia digital que les pasé, que tampoco no depende de la contrición o dignidad que yo siento. ¿Okay? O sea, no depende de eso. Bueno, eso lo vamos a seguir hablando en la pregunta, en una de las próximas preguntas también. El papel correcto de la, de la emoción, de lo que sentimos o no sentimos. Bien, seguimos, hermanos. Vamos a la siguiente pregunta que dice, basada en las páginas 103 y 104, ¿qué error se describe en la página 103 y por qué algunos ponen tanto énfasis en ello? Página 103, ¿qué error notaron? ¿Qué error menciona el autor? ¿Puedo, profe? Sí, Benjamín, por favor. Gracias. Bueno, es justo, mi respuesta fue justo lo que mencionó el hermano Rolando. Voy a leerlo. ¿Qué error se describe en la página 103? Se describe que al no dividir bien la palabra de Dios, cuando en vez de remitir a los pecadores ya heridos y espantados por la ley, a la palabra y los sacramentos, se les indica que por medio de oraciones y luchas espirituales traten de obtener la gracia. Es decir, cuando se les exhorta que oren y pugnen hasta que sientan que Dios es propicio.
Es literal legalismo, porque en el contexto de la lección hay una parte que quiero leer, donde Lutero dice, aprende, por tanto, cómo has de hablar de este asunto. Sé muy bien, y lo confieso, que solo Dios perdona pecados, pero también debo saber cómo percibir que mis pecados han sido perdonados, o cuál es el medio por el que se me perdonan los pecados. Sobre esto la Escritura me enseña a mí y a todos los cristianos que si deseo recibir el perdón de los pecados, no he de sentarme en algún rincón y decir, Dios mío, perdóname mis pecados, y esperar que luego que descienda un ángel del cielo y me diga, tus pecados te son perdonados. Porque Dios promete que Él mismo ha de descender para certificarme el perdón de los pecados. Lo que dijo el hermano Orlando es muy evidente, podemos hablar toda la noche del tema, pero solo es cuestión de fe, hermano Joel. Solo escritura, solo gracia, solo fe. Amén. Ok, gracias, hermano. Y a lo mejor mis instrucciones confundieron el asunto. Dije que el error se nota en la página 103, pero también está en la página 104. ¿Qué error se menciona? Les voy a poner aquí en la pantalla, a ver si puedo cambiar lo que estoy compartiendo. Quiero, ay, Es que usted tiene una segunda pregunta en la misma, hermano Joel, que sí, dice, sí, explique perdón. por qué algunos ponen tantos énfasis en ellos. Y mi respuesta fue, perdón, porque nunca han sentido una verdadera angustia por sus pecados. No se han visto Ok, llenos de terror, nunca les han acusado un pensamiento del infierno que merecen, nunca se han arrollado ante Dios reconociendo sus pecados. No hay arrepentimiento verdadero. Leen y Gracias. oran la palabra de Dios, pero no sienten nada. Eso Ok, es todo. gracias, hermano. Bueno, debido a que no expresé muy bien la pregunta, voy a poner aquí en la pantalla 2 párrafos, aquí en letra amarilla. Bueno, la letra negra, pero resaltada. Da ejemplos, por ejemplo, de Pablo, del carcelero, y dice, todas estas personas podían decir, tal día, tal y tal hora, fui convertido y pasé de muerte a vida, de tinieblas a luz, de ira de Dios a la gracia de Dios. Y, pues vemos que em, muchos hasta que vinieron después, crecieron en la palabra de Dios y tal vez no podían identificar, yo fui convertido en tal día, en tal hora. Em, Podían hablar de, yo fui bautizado. Eso sí, claramente. Pero tal vez algunos ni sabían la fecha ni el día de su bautismo. Em, pero como dice aquí en el segundo párrafo, dice, em, mm, ¿cuál sería la razón de que los pietistas, a quien sin duda animaban buenos propósitos, llegaran a formular la doctrina de que nadie puede ser cristiano si no conoce con precisión el día y la hora exactos de su conversión? La razón está en que ellos suponían que el hombre debía experimentar de repente un gozo celestial y oír una voz interior que le dijera, Dios te ha acogido en su gracia y has llegado a ser un hijo de Dios. Y ello hacía necesario afirmar que si este es el único modo de convertirse a Dios, el cristiano debe estar en condiciones de precisar el día y la hora en que fue convertido, que llegó a ser una nueva criatura, que obtuvo el perdón de los pecados, en que fue revestida
revestido con el manto de justicia de Cristo. Bien, entonces, ¿qué error se observa? Un énfasis, un sobreénfasis y se escucha mucho en los testimonios en muchas iglesias em, yo fui salvo en tal día, en tal momento, y pues por un lado, gloria a Dios, que alguien nos cuente de la obra de Cristo, de la obra del Espíritu en esa persona, qué bien, que nos hable de su salvación, de su conversión y dándole la gloria a Cristo. Pablo nos da ese ejemplo de él contaba la historia de su conversión seguido. Tenemos, si no me equivoco, por lo menos en 3 ocasiones, Pablo contando la historia de su conversión. O sea, qué bueno que algunos puedan compartir ese testimonio de la obra de Cristo. El problema viene cuando te hacen sentir que, esto fue mi experiencia. ¿Cuándo fuiste salvado tú? ¿En qué? Y empiezan también a usar lenguaje como, ¿en qué día aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿En qué día te entregaste a Cristo? ¿En qué día? O sea, agarran una experiencia suya y creen que todos, para ser salvos, tienen que haber tenido esa misma experiencia. ¿Ok? Bueno, mi testimonio personal es que yo no les puedo decir en qué día, en qué momento. Les puedo decir que el 22 de noviembre en 1981 yo fui bautizado con agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo sé que desde el seno, desde el vientre de mi mamá, ella escuchaba la palabra de Dios, ella cantaba la palabra de Dios. Yo hasta en el vientre iba a la iglesia y yo no les puedo decir, tal y tal momento. O sea, no les puedo decir, en tal fecha yo acepté a Cristo, yo me entregué a Cristo, em, porque esa no es la verdad, no es mi testimonio y no la voy a forzar, no voy a inventar un testimonio que no es veraz. Cristo ha estado obrando en mí desde la infancia y doy gracias a Dios por eso. Es una gran bendición y espero que ustedes, em, los que son padres, puedan dar em, esa misma bendición a sus hijos, a sus nietos. Pero no es necesariamente que todos vayan a tener esa experiencia. ¿Por qué? Explíquenos por qué algunos creyentes ponen tanto énfasis en eso, en el momento y el día de la conversión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué tanto énfasis en el día y el momento de la conversión? Okay. Veo su mano, Benjamín, pero vamos a darles la oportunidad a los demás, a ver si alguien más desea. Hemos escuchado muy poco de algunos alumnos hoy. Diosnel, Eduardo, Lester. Yo sé que algunos van en camino o están trabajando, no se preocupen. ¿Qué opinan ustedes? Sergio, adelante. ¿Por qué ponen tanto énfasis en el día de la conversión? Muchas gracias porque creen que al poner tanto énfasis en el bautizo o los sacramentos van a ser salvos. Y de hecho Filipenses en su capítulo 2, en su versículo 13 dice, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo.
el estar recordando a cada instante que nos bautizamos en tal día, en tal hora, le quita el peso a nuestro Señor. Porque no somos bautizados, vamos a ser salvos. No, al contrario, nuestra carrera espiritual recién comienza con el bautismo, pero eso no quiere decir que vamos a ser salvos. Y tampoco podemos estar recordando a cada instante que en tal fecha fui bautizado, me bautizó el pastor tanto, porque le estaríamos dando peso al pastor, le estaríamos dando toda la gloria al pastor y le estaríamos quitando toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Ok, gracias Sergio. O sea, cuando hablamos de sea nuestro bautismo, nuestra conversión, queremos dejar en claro que es la obra del Espíritu Santo. Bien, bien hermano, no queremos restarle la gloria a Dios, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Zoilo, adelante. Bien, mi hermano, yo veo la última parte de la 104, dice, claro está que este es un error grave y terrible. El que se habla en esa condición, dice, no tiene más que una fe intelectual, inerte, y una fe aparente. Dicho en forma más drástica, una fe de labios con su boca dicen, yo creo, pero su corazón no tiene opción de ello, o no la palabra de Dios nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová. El que no haya gustado, cuán bueno es el Señor, no puede pretender que tiene la verdadera fe. Además, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Puede el Espíritu dar testimonio a nuestro espíritu sin que lo sintamos? El testigo debe hablar con voz suficientemente alta como para que lo entienda el juez. En caso que nos ocupa, es idéntico según la palabra de Dios. El Espíritu Santo mismo nos da testimonio que somos hijos de Dios, y aquel nunca que haya sentido testimonio está espiritualmente muerto, no tiene testimonio ninguno que hace mal en consideraciones. En Romanos 5:1 nos dice el apóstol, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz objetiva inherente es nuestra justificación. Esta paz ha obtenido Cristo a su sangre. Por lo tanto, el apóstol debe referirse aquí en una paz que se siente y se percibe y se experimenta. Amén. Ok, muchas gracias. Ups. Sí, digamos que... Sí, digamos que nuestro perdón, nuestra salvación no depende de nuestro testimonio. Me explico. O sea, no depende de lo espectacular, de la cualidad más bien de mi testimonio. ¿Ok? Excelente, gracias. Zoilo, y quiero que vean un comentario en el chat hecho por Lester. Lester dice, porque se vanaglorian poniendo énfasis en que ellos tuvieron participación en el momento de la conversión con el simple hecho de que aceptan a Jesucristo. Siento que es eso, es lo que nos comentó Sergio, de que dan la gloria a Dios, pero dicen, y pues veamos también, recordemos el comentario de Rolando anteriormente de, pero Dios hizo su 99%, pero yo lo acepté, yo me entregué, quieren tener ese pedazo de yo. Entonces, sí, Sergio comenta en el chat del Salmo 115 que no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. O sea, bien. Realmente
Lo importante no es el día ni la fecha de su conversión. Está bien dar su testimonio, hermanos. Si ustedes tienen un testimonio y hay momento apropiado para contárselo a la gente, gloria a Dios. Hay que contarlo y contarlo con agradecimiento. No hay problema. Nuestros testimonios, pero no es de que, si no tienes un testimonio extraordinario, pues entonces eres un cristiano, un creyente de segunda, o a lo mejor ni siquiera eres creyente porque no tienes un testimonio como el mío. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Si no tienes testimonio extraordinario, te miran mal. Te hacen dudar de la sinceridad bueno, te quitan la certeza de tu salvación. Ok, excelente. Perdón, Rolando, veo su mano. Sí, muchas gracias. Mi internet un poquito está fallando, por eso no pude participar antes. Bueno, también, aunque no he hecho la pregunta, pero es bueno notar, ¿no? Que esa actitud es muy peligrosa, ¿no? Porque tanto se enfocan en su día de conversión que se olvidan su presente. Y también hay algo implícito, hay equivocado en eso. Ujú. La conversión no es algo que se da, o sea, no es como nacer físicamente, ¿no? Uno puede decir tal fecha he nacido y ya no vuelve a nacer, ¿no? Pero la conversión es algo continuo, todos los días, o sea, tiene un principio, pero continúa. No es algo que, me he convertido en tal fecha y ahora ya no, no. Todos los días Dios nos convierte, así es un proceso continuo por medio de su santa palabra. Por eso cuando a veces, cuando se da un sermón, ¿no? La ley específica muchas veces es, el predicador dice, yo he pecado así, ¿no? Porque todos necesitamos que la ley nos golpee, que nos consuele el evangelio continuamente, ¿no? No es algo que tal fecha yo me convertí y punto, ¿no? Sino que continúa, ¿no? Con algunos empezó en el bautismo y continúa, ¿no? Si algún día eso deja si algún día dejamos de estar arrepentidos, o sea, de sentirnos mal por nuestro pecado y confiar en los méritos de Jesucristo, ya hemos caído de la gracia, ¿no? Entonces está también esa idea implícita, ¿no? De que la conversión es una vez en la vida, ¿no? Y es continuo. Cada segundo Dios nos está convirtiendo. Algo así podría decir, como medio parece exagerado, pero es así, ¿no? El Espíritu Santo está obrando continuamente en nuestras vidas. Yo necesito ser evangelizado todos los días de mi vida. Yo necesito escuchar el evangelio. Es como la primera tesis de Lutero. Yo necesito arrepentirme de mis pecados todos los días y para ello sí necesito la ley de Dios, que me hace consciente de mis pecados. Y sí necesito escuchar el perdón de mis pecados y que Dios me ha hecho suyo y que ahora Dios, el bueno del poder de Dios para salvarme y para obrar en mi vida. Yo necesito eso todos los días, hermanos. Cuando ya sentimos ya me evangelizaron. No, ya me arrepentí. No, ya me convertí. Ya estamos en un lugar peligroso de cómodos, ¿verdad? Bien, ahora, en las últimas páginas a mí me llamó la atención un tema que ya hemos tocado, pero siento que sería bueno darle una buena conclusión. ¿Cuál es el papel correcto entonces de la emoción y los sentimientos en la vida de un creyente? Recordando que Dios es el que nos formó, Dios es el que nos hizo seres emocionales, ¿verdad? Y pensemos también en Cristo, pensemos en
Bueno, ¿cuál es hemos hablado ya del error y del extremo del emocionalismo, de, no no eres salvo hasta que sientas la obra de Dios en tu corazón. Ese es un extremo. ¿Ok? ¿Cuál sería el otro extremo? Tal vez. Y entonces encontremos un lugar en medio, evitando los dos extremos o tres extremos, todos los errores extremos que haya. Háblenme del papel correcto de las emociones y los sentimientos en nuestro camino con Cristo. Rolando, veo su mano. Sí, lo que encuentro en el texto dice, ¿no? Primero hay que creer y luego sentir. Y el sentimiento proviene de la fe y no la fe del sentimiento. Ujú. O sea, el papel correcto es que el sentimiento proviene de la fe, ¿no? En realidad ¿cómo puedo decir? Ujú. Se sostiene por la palabra de Dios, algo así, ¿no? O sea, realmente cuando leemos la Biblia, leemos el Evangelio, el Espíritu Santo pues obra en nosotros, ¿no? Y eso nos conmueve, o sea, hay una conmoción. Cuando vemos que Dios nos perdona, wow, qué lindo decimos, ¿no? Entonces, le sigue a la fe, ¿no? El sentimiento porque le sigue a lo que la Biblia dice, ¿no? Y no es al revés, ¿no? Como decir, yo no me siento perdonado, entonces esto no aplica a mi vida, ¿no? Ese es el incorrecto. Pero el lado correcto es, Dios dice eso en su palabra, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Nos conmueve, nos alegra. Entonces, primero viene la fe y de ahí vienen los sentimientos. Y no es al revés, ¿no? No es primero los sentimientos y luego la fe. Ok, gracias, Rolando. Benjamín. Gracias, hermano Joel. Antes de todo, bendiciones a todos por la confusión que tenía. Realmente de eso se trata, ¿no? Bendiciones. Bueno, un comentario con respecto a su pregunta. Aquí en el texto dice, así como no existe un camino intermedio entre, perdón, así como no existe un camino intermedio entre el estrecho que conduce hacia arriba y el amplio que lleva hacia abajo, ni hay un reino intermedio entre el de Satanás y el de Jesucristo. Así el hombre está espiritualmente muerto o espiritualmente vivo. Anda por el camino estrecho o por el camino ancho. Está en el reino de Jesucristo o en el reino del diablo. En otras palabras, el hombre está convertido o no lo está. No hay un estado intermedio. Yo pienso que ahí está más claro, no se puede porque tocaría leer todo el contexto, pero de una manera más simple nos dice que la conversión no constituye un proceso que dure una hora o un día, como lo afirmaba el hermano Rolando, inclusive usted, hermano Joel, sino que se produce en un instante. Y según la escritura, la conversión no es más que el despertar de la muerte espiritual a la vida espiritual y volverse el camino amplio que lleva a Cristo. Debe haber sido claro, hermano Joel. Gracias por compartir con nosotros, Benjamín. Ok. Bien, ¿quién más desea aportar? ¿Qué vieron en el texto? Entonces, ¿cuál es el papel correcto de las emociones y los sentimientos? Em, bueno, unos comentarios míos. Veamos que han visto seguramente ustedes que en algunas iglesias el sentimiento y la emoción es todo. Y a veces en algunas iglesias también pueden ir al otro extremo en que
tratan de quitar toda la emoción y tratan de quitar todo el sentimiento. Es interesante. Lutero, una persona que advertía de no confiar en los sentimientos. O sea, la salvación no depende de los sentimientos. Pero aún él decía que, pues, que tiene su lugar, pero como dijo Rolando, algo que fluye pues de fe, algo que fluye de pensamientos basados en la palabra de Dios, emociones. Las emociones se sujetan también a la palabra de Dios. Las cosas, va a haber eventos cada día de tu vida y esos eventos nos causan pensamientos y emociones, ¿verdad? Pero vamos a sujetar nuestros pensamientos y nuestras emociones a la palabra de Dios. Y luego la palabra de Dios, las promesas de Dios, pues pueden, de ahí producen emociones, sentimientos que fluyen de fe, que fluyen de una base bíblica, fluyen de algo sólido. Porque sí, sin duda, mis emociones y mis sentimientos me pueden engañar. Son falibles, pero la palabra de Dios no es falible. ¿Okay? Pues yo creo que ese es un resumen del papel. O sea, se sujetan a la palabra de Dios. ¿Okay? Bien, yo creo que así lo dejamos para esa pregunta y pasemos a la última lectura que simplemente les encargué explicarnos de qué está hablando el autor. Habla de dos tipos de tristeza. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de tristeza que se hablan en el texto? En la lectura 8. ¿Cuáles son los dos tipos de tristeza? Disculpe, profesor, la respuesta está en los dos tipos de tristeza. Ay, Dios santo. Ujú. Ok, perdón, no, ya no le escucho, Benjamín, no se preocupe. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Ahí está la respuesta. Voy a leerlo. Adelante. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, palabra de Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Ok, o sea, sí, ok, muy bien. Ahora en sus propias palabras, ¿cuáles son los dos tipos de tristeza? Mm, En mis palabras, simple hermano, yo esto no depende de nosotros, porque nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos elige a nosotros. Y al arrepentirnos de corazón, nuestra salvación está segura por la obra de Cristo. Esa es la primera tristeza, quien está lejos de Cristo, que no lo conoce, por desconocimiento. Y la tristeza del mundo es no creer en Cristo.
Ok, gracias, hermano. Sí, sobre todo esa última parte. Excelente. Rolando. Sí, muchas gracias. Dice el texto, Pablo interpreta la tristeza según Dios como una tristeza que él ha producido en los corintios por poder y mandato de Dios. Ahora lo otro, ¿no? La tristeza del mundo. En cambio, es una tristeza que se produce por razones mundanas, tales como el temor del castigo temporal, la pérdida del honor, la mala conciencia y otras causas que también producen tristeza en los paganos y no regenerados debido a algún delito cometido, ¿no? Una tristeza, la tristeza, una tristeza, ¿no? La de Dios está relacionada con las consecuencias espirituales, ¿no? La ira de Dios, el infierno y todo eso. La tristeza del mundo está relacionada con cosas temporales. Explico. Una vez, bueno, una explicación que nos ayuda a entender bien esto, ¿no? Vamos a imaginar que agarran un ladrón, ¿no? Al ladrón está, y vamos a verle al ladrón, y el ladrón está triste, está llorando. Entonces, ¿qué tristeza tendrá? ¿La tristeza de Dios o del mundo? Entonces le preguntamos, ¿no? ¿Por qué estás triste? Y él dice, pucha, estoy arrepentido porque ahora me van a mandar a la cárcel, pues me han pescado justo, me han agasado, ¿no? O sea, está triste porque va a ir a la cárcel, ¿no? No porque ha pecado. Entonces, esa sería su tristeza, que es del mundo, ¿no? No, no es una tristeza de que ha ofendido a Dios, de que ha pecado, de que merece la ira de Dios, ¿no? En cambio, si este ladrón dijese, estoy triste porque sé que robar es malo y sé que he ofendido a Dios, o sé que merezco la ira de Dios, por eso sería tristeza de Dios, ¿no? Pues ya pasaste a la segunda pregunta, ¿verdad? De cómo saber con cuál estamos enfrentados, ¿verdad? Si estamos aconsejando a alguien, ¿cuál es la tristeza del mundo? O sea, de, nada más le duele sufrir las consecuencias de lo que hizo, o si le... Piensen ustedes en el caso, no sé si ay, ya ni me acuerdo. Era una jovencita embarazada. No, era perdón, un No era joven Goel, embarazado. no era Gael, Gael, sí, Gael, gracias, gracias. ahora sí ya no he Gael, fallado. ujú. Sí, Gael, que le estaban diciendo Goel, ¿verdad? Gael, que sí, ya hace 4 meses, bueno, y ya estaba embarazada la novia y teníamos que, pues, y hacía falta ver qué es lo que le duele. Le duele que haya pecado contra Dios y contra la señorita y contra los papás de los dos, contra, bueno, contra la, le duele su pecado o le duele simplemente que, ya causó un desastre y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. Eso fue un caso de esto. Bien, Sergio, ¿desea comentar? Adelante, hermano. Muchas gracias. Segundo los Corintios, en su capítulo 7, en su versículo 14, dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca, deja su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. La tristeza que el mundo lleva es una tristeza que se afana en buscar las cosas del mundo. Es, uno ve las personas cuando no están cerca de Dios, andan con la cara triste, amargadas, preocupadas, eh, caen en depresión. No, todos podemos caer en depresión, pero una persona que no conoce a nuestro Señor es más susceptible a caer más rápido en depresión, en tristeza y en angustia, porque no sabe lo que es estar con ríos de agua viva, como vimos con el ejemplo de la samaritana. Entonces, el mundo, la tristeza que lleva es un dolor, es un tormento por dentro, porque no sabe lo que está pasando, o simplemente lo sabe y hace oídos sordos, como lo dice Crónica. Si el mundo se arrepintiese o nosotros mismos
cuando pecamos, no arrepentimos de corazón, Él nos va a escuchar y va a estar listo para perdonarnos y mostrarnos su misericordia. Pero sin embargo, nuestra soberbia y nuestro orgullo es tan grande que muchas veces no nos arrepentimos y seguimos actuando de mala forma. Siempre me acuerdo que uno antes de cometer el pecado tiene que orar, pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque después cuando ya está pecado no vale la oración. Nuestro Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, pero la oración antes del pecado es lo que infunde valor. Gracias, gracias, Sergio. Sí, o sea, volvemos a lo dicho de que sí, de que si es un simple dolor por un dolor del mundo o un dolor obrado por la palabra de Dios y a que nos lleva a buscar el amor perdón, un dolor basado en el amor de Dios, un dolor basado en la fe, que es hasta un dolor, una tristeza sana en cierto sentido, producida por la palabra de Dios. Ok, bien, Rolando, adelante. Muchas gracias. Aunque, bueno, quería acotar esto, ¿no? Creo que es muy importante para sacar más jugo al texto. Dice, no se divide bien la palabra de Dios cuando se pretende consolar con el Evangelio solamente a quienes se sienten contritos a causa de la ley, mas no por temor de la ira y del castigo de Dios, sino por amor de Dios. Pero ahí significa amor a Dios, ¿no? O sea, no se divide bien la palabra cuando alguien viene y está contrito y le preguntamos, ¿pero por qué estás contrito? ¿Porque temes el castigo de Dios o porque amas a Dios, ¿no? Entonces, si dices que temo la ira de Dios, entonces todavía no te puedo predicar evangelio, ¿no? Hacer esa distinción entre esa tristeza, ¿no? No es correcto, entre la tristeza de, estás triste porque temes la ira de Dios o porque le amas a Dios, ¿no? Eso no es correcto hacer, pero en el texto acaba con una distinción que es correcta, ¿no? Y eso es lo que estamos aplicando ahora, ¿no? Si es correcto ver que si es tristeza que es del mundo o de Dios, en sentido de que está triste por las consecuencias temporales o está triste por el castigo que merece por su pecado, ¿no? O por Sí, el pecado, podemos decir, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Y también algo, también ahorita viene a mi cabeza, ¿no? Que es bueno también comentar. A la ira y el castigo, a veces uno puede estar triste no por el pecado que ha cometido, sino porque es pecador, ¿no? Y esto también nos pone tristes porque alguna vez estábamos hablando con Abraham, ¿no? Cuando nos visitó a Bolivia y decíamos, o sea, nos pone tristes pues porque somos pecadores, cometemos pecado y no podemos amar a Dios como nos gustaría amarlo, ¿no? Entonces, no solamente el pecar nos pone tristes, sino también ser pecadores, ¿no? Y nos hace recordar que también merecemos la ira de Dios no solamente por lo que hacemos, sino por lo que somos también. Bueno, gracias. sí, el- es que no es nada más hacer lo correcto. Es también se trata del motivo, de lo que está en el corazón. Am, Lutero, en su explicación de cada uno de los momentos, ¿cómo empieza? Aquí en sus pantallas pueden ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios. O sea, siempre junta Lutero temer y amar.
sea, no es solamente, tengo que hacer esto para evitar tal consecuencia. Tengo que, no, es porque quiero, porque por el amor de Dios que Él me ha dado, me ha mostrado, por todo lo que Él ha hecho por mí en amor. Ahora yo quiero, ahora me duele, me duele. Es en cierta forma, ahora la ley de Dios produce una conciencia del pecado, pero es el amor de Dios, el gran amor es como que nos hace sentir que hemos decepcionado a nuestro Padre con nuestro pecado, ¿verdad? Lo hemos decepcionado Sí, ese es uno. y eso nos duele mucho, ¿verdad? Bien, ok, hermanos. Benjamín y Sergio, últimos comentarios. Gracias, hermano. Bueno, algo muy importante y realmente que ha sido fundamental para mi educación, porque la obra de Cristo, como ya los tenemos, no sabemos cuándo fue ni nada en nosotros, eso está claro. Es aplicar la ley como espejo. Y a veces cuando algunas personas se nos acercan, lo primero en que dicen, no, es que me siento mal porque un amigo me tumbó en un negocio, hice esto, no sé, pero no hay arrepentimiento verdadero porque es externo. Pero si dicen, me duele mi corazón porque alguien en quien confié hizo un mal negocio conmigo, pero yo tuve un mal pensamiento y el deseo de agredirlo. Eso es un arrepentimiento verdadero. Pienso yo que ahí es una manera de identificar. Básicamente ese es el comentario que quería hacer, hermano. Ok, Sergio, ¿deseaba aportar o Sí, ya no? sí. Gracias, Proverbios Benjamín. 3:7, muchas gracias. Proverbios 3:7 al 8 dice, no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina que nosotros podemos tener. Y de hecho, muchos piensan que temer a Dios es malo. Al contrario, la Biblia nos exhorta que debemos temer a Dios, pero con un temor piadoso, porque al temerle ese temor piadoso nos va a frenar cuando queramos cometer un pecado, porque ese temor que nuestro Señor nos está mirando nos va a impulsar a decir, no, no puedo, porque si yo cometo el pecado voy a seguir cayendo, y si cometo una vez voy a cometer 2 veces y después 3 veces, y si ya me arrepiento una vez, fácilmente me voy a poder arrepentir 2 veces, pero después si me queda gustando el pecado no me voy a arrepentir, porque voy a seguir hacia adelante. Entonces, Juan 4:8 nos dice que tenemos que temer a Dios, pero piadosamente, misericordiosamente, y no tentar a Dios, porque si nosotros lo tentamos, ahí estamos incurriendo en una falta y en un pecado muy grande. Gracias, Sergio. Hermanos, todavía nos falta el proyecto final. No se preocupen. Yo he tenido un retraso de mi lado, pero estaré comunicando con ustedes ya para programar el proyecto final. Les recuerdo que no necesitan preparar nada. Bueno, si desean preparar algo, es simplemente repasar sus apuntes acerca del proceso de IVA, ¿verdad? Identificar, validar y aplicar. Yo quiero ver que ustedes pongan en práctica ese proceso, ¿ok? Que, que escuchan, que escuchen bien, tal vez una que otra pregunta para poder entender bien la situación, el caso de la persona que van a aconsejar y, ¿ok? Escuchar para poder identificar
los elementos de la situación y también de alguna manera mostrar compasión por las personas involucradas y después aplicar la palabra de Dios. Una última cosa que yo agregaría es simplemente, siempre es bueno pues practicar usar la oración en la consejería. ¿Okay? Eso también es algo que nos distingue del mundo, de los psicólogos o algo que pueden tratar de corregir comportamientos, mejorar comportamientos o la calidad de vida, pero lo que no pueden hacer es aplicar ley y evangelio con la palabra de Dios. Y por eso yo digo que ustedes tienen algo muy poderoso. Tienen las llaves de Cristo para aplicar ley y evangelio a almas necesitadas de la sabiduría de Dios, del amor de Dios y necesitadas de ustedes, de los dones que Dios les ha dado. Yo sé que para algunos de ustedes es de, excelente, ya estoy listo. Y para otros es de, espero que no me toque el día de mañana aconsejar a alguien. Cada quien tiene tal vez su actitud hacia esto de la consejería, pero acuérdense de que esto no es obra nuestra. Claro que sí, Dios nos da oportunidades para estar en acción, para estar usando los dones y la capacitación que hemos recibido. Ustedes son enteramente capacitados para toda buena obra, incluidos pues aconsejar a otros con la palabra de Dios. Pero acuérdense de que cuando Jesús se fue, prometió enviarnos su consolador. Y eso no solamente fue para sus discípulos, también nos ha dado su consolador. Y el consolador, a mí me encanta las palabras de Jesús en Juan 16, pues él promete que, pues mejor lo pongo aquí en la pantalla, si me permiten un segundo. Aquí está. Voy a poner aquí Juan 16. Jesucristo dice, ahora yo voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y en el 13 aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Consolador de Cristo nos ayudará a aplicar ley y evangelio en el día a día, hermanos, y en el ministerio y en los grupos que son de Cristo, grupos sembradores, grupos de estudio, congregaciones. Hermanos, nosotros hacemos lo mejor, lo más posible para mejorar nuestras habilidades, para aplicarle el evangelio a las personas, pero al fin y al cabo confiamos en el Espíritu de Cristo. Bien, Él es nuestro consejero, consolador. Y cuando ustedes, quiero que también ustedes
cuando ustedes necesitan de consejería, no duden en acercarse el uno al otro en este grupo. No duden en acercarse a su consejero. El consejero que los guía en la obra también está disponible para dar consejos personales, espirituales, a cualquier de nosotros. Estamos a la orden. Dios, cualquier de los pastores, profesores y cada uno de ustedes puede apoyar a sus hermanos ya con ley y evangelio. Muy bien. Agradezco mucho su participación. Ustedes, yo creo que su participación, sus trabajos han apoyado bastante el desarrollo de este curso. Futuras versiones del curso hasta van a incluir comentarios, ideas, sugerencias hechos por ustedes. Y por eso, muchísimas gracias por estar dispuestos a hacer los experimentos. Ustedes les vuelvo a decir que son pioneros, son la primera ola y pues van a tener un tiempo ahora para descansar. No, me parece que el próximo curso va a ser hasta julio, pues no tengo la fecha exacta, pero el resto de este mes van a poder enfocarse en otros asuntos. Los animo a trabajarle duro ya con sus grupos sembradores. Los que no han todavía podido plantar un grupo sembrador, tal vez es un buen momento para hacerle otro intento. Invitar a personas a estudiar la palabra de Dios. Y un buen lugar para comenzar siempre es compartiendo la ley y evangelio, ¿verdad? Ley y evangelio también es lo que está en 4 conceptos, está en aprendan de mí, y hay muchas formas, pero el mundo necesita de ustedes. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y pues deseo orar por ustedes. Bueno, de hecho, deseo más bien que oremos. No sé si funciona bien orar todos juntos con los micrófonos activados. Tal vez no conviene eso, pero deseo que me acompañen. Tal vez con el micrófono cerrado, solo porque, o no sé si se puede todos a la vez, pero pues la oración vespertina. Oremos, mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido y que por tu gran misericordia me guardes en esta noche. Guardes en esta noche. En tus En tus manos manos encomiendo encomiendo el cuerpo, el alma y todo el lo que alma es mío. y todo lo que es mío. Tu santo ángel me Santo acompañe ángel me acompañe para que el maligno no tenga para ningún que el poder sobre maligno mí. no tenga Amén. ningún poder sobre mí. Amén. Muy Profesor, una bien. pregunta antes de que nos vayamos. Sí, hermano, sí. Bueno, quería preguntarle si hay la posibilidad de que nos pueda compartir los materiales que ha elaborado, porque no sabemos, ¿no?, qué va a pasar en el futuro, pero ¿no?, el principio de la cadena, ¿no ve? Podemos enseñar a otra persona de nuestro grupo también el curso de consejería. Entonces, por eso quería pedirle si nos podría compartir la guía del maestro, las preguntas que he hecho, con las respuestas, ¿no? Y las guías del maestro, y también tal vez las diapositivas, si fuera posible, tal vez en el grupo nos podrían compartir. Quería preguntarle eso, si hay esa posibilidad. Muchas gracias. Sí, hermano, creo que la mejor forma, ya que una vez todo finalizado, en la mejor forma, todo va a estar en una carpeta en Google Drive.
y eso también le tengo que compartir bueno, al equipo de Seminario Cristo, sobre todo con el presidente del Seminario Cristo, Julio Ascarruns, y con el profesor, con el pastor Henry Herrera, para que ellos pueden archivar los materiales. Y pues sí, fácilmente ya con todo finalizado, podría compartirles a ustedes también esa carpeta digital, y ya pueden descargar fácilmente todos los materiales, hermano. Ok, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y yo sé que pues bien, bueno, bien saben ustedes que esta es una fase de prueba para el Seminario Cristo. Damos gracias a Dios porque ya viene otra ola. Va a haber otro grupo de graduados en julio del Discipulado 2 de Academia Cristo, y algunos de ellos me imagino que van a desear participar en estos cursos de prueba, y eso nos va a dar gusto, ¿verdad? Muy bien, pues les doy a ustedes la oportunidad de despedirse de sus hermanos. Ok, y también recordemos a los no presentes, a Patricio, Luis, Lisbeth, que no está con nosotros hoy. ¿Quién más me falta? Que son todos. Pero sí, eh, ¿desean despedirse? ¿Quién primero? Bueno, pastor, fue un placer, un gusto el haber compartido con cada uno de ustedes, principalmente con su guía, con cada uno de los hermanos, con todos esos valiosos aportes que poco a poco han constituido una fuente de conocimiento y aprendizaje. Y nos vemos para la próxima, pues. Buenas noches y muchas bendiciones. Igualmente, Lester, igualmente. Gracias. Usted sirvió de secretario para muchos trabajos grupales, y agradecemos su trabajo. Y acuérdese, Lester, que esto también es lo aprendido en este curso, se puede usar en el hogar también. ¿Ok? Eduardo, adelante. Si salen de quirófano, va a disculpar, realmente fue un día muy arretriado de cirugías, pero quiero agradecerle, pastor, por el curso, principalmente a Dios por la iluminación de conocimiento y sabiduría que ha brindado hacia nosotros. Muchas gracias. Y sobre el tema del examen, ¿no? Del trabajo que tenemos que presentar, nos va a publicar la fecha exacta para hacerlo, ¿no ve, pastor querido? Sí, yo creo que personalmente con cada uno de ustedes voy a programar la fecha. Tenía intenciones de hacerlo, Dale, pero no había podido, no he podido hasta ahorita. Voy a programar un tiempo con cada uno de ustedes. Y pues que Dios lo acompañe, Eduardo, a su casa, y pues gracias por su trabajo en este curso, Eduardo. A usted, pastor, a ustedes, queridos hermanos. Nos vemos pronto. Bendiciones a todos. Igualmente, que llegue con bien a su casa. Bien, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién desea despedirse? Yo, pastor. Más que despedirse, ha sido gratificante de poder compartir con cada uno de los grupos. Si bien hayamos compartido en el Discipulado 1 o 2 trabajos, pero nunca tan minucioso y tan rico espiritualmente, que nos llevó a formar y a conocernos más, de darnos el tiempo de poder trabajar y darnos el tiempo después para poder reírnos con cosas simples. Entonces, eso es bonito, y eso es lo que dice el salmista. Qué bonito y qué agradable que los hermanos moren juntos. Y no es un hasta Dios, sino que hasta julio. No estaremos viendo, pero vamos a seguir en contacto por WhatsApp, eh, con dudas, saludos. Y viajo a Colombia este año, a mitad de año, así que voy a ir por ese café, Benjamín.
Un fuerte abrazo y se les quiere a cada uno. De verdad, un Claro fuerte que abrazo sí. y que el Señor los bendiga. Gracias, Sergio, gracias. Diosnel, adelante. Sí, pastor, y yo también doy gracias a Dios con este curso y también con quién voy a tocar, pero también a todo mi hermano que compartió con nosotros hasta hoy el curso. Y para usted, pastor, también por su paciencia y por la gran bendición que Dios te dio, el conocimiento para enseñar, y algún día puede tocar a mí también, así enseñar. Ya estoy ya en el camino de enseñanza también. Ya la vez pasada enseñé a un grupo de policías acá en Paraguay. Encontré en mi viaje un grupo evangélico de la policía. Y sorprendí hasta a mi mamá de frente de ellos porque conocíamos así, es un milagro. Y, ni yo no me di cuenta que esta cosa iba a salir. Pero gracias a Dios, Dios tiene todo control. Él da a nosotros la sabiduría, el conocimiento. Y bendición, pastor. Oremos en contacto y también a todos mis hermanos que tengan una buena noche. Gracias, Diosnel, y nos alegra mucho que esté poniendo en práctica lo aprendido. Muy bien, hermano. Me parece que quedan todavía Zoilo y Benjamín y Rolando. ¿Desean despedirse? Bien, mi hermano. Primeramente quiero dar gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha tenido siempre preparándonos durante este curso de tiempo. Y también quiero darle gracias a usted por tenernos con un poco más de paciencia y también nos ha compartido todos sus conocimientos. Que el Señor siga derramando bendiciones a usted y a su digna familia. Y gracias por todo, mi hermano. Y también bendiciones para todos mis hermanos en la fe que hemos estado siempre reunidos cuando estábamos haciendo trabajos, porque mucho para mí ha sido de gran bendición también reunirnos, estudiar en grupo, porque se aprende también, había cosas que no comprendí, hemos comprendido, hemos estudiado, y también que el Señor siga derramando bendiciones a cada uno de nosotros para seguir adelante, preparándonos cada día para la obra, que sea el Señor, que siempre more en vuestros corazones cada uno. Y me despido con todos, que Dios me los bendiga a todos, y un abrazo para todos y bendiciones de acá de Ecuador. Amén. Bendiciones a usted también, Zoilo, y me alegra escuchar, bueno, que, que les haya sido de provecho el curso y estoy de acuerdo, o sea, el aprendizaje en los grupos, o sea, las lecturas, las clases en vivo ayudan bastante. Eso puede ser, pues, la base. Bueno, la palabra de Dios más bien es la base, pero los trabajos grupales hacen todo más rico, ¿verdad? Aprendiendo en, en la convivencia, ¿verdad? Aprendiendo de las experiencias de los demás, de las voces de los demás. Pues creciendo en comunidad es una gran bendición. Bien, gracias, Suelo. Me parece que quedan Benjamín y Rolando. ¿Quién va primero? Tal vez yo. Bueno, agradecerle, profesor, por el trabajo, por la paciencia y por ser pionero también. No es algo tan fácil en este curso. Y bueno, yo como le conozco hace años, ¿no? Por internet, pero es la primera vez que lo tengo como profesor, así que ha sido un placer compartir esta experiencia. Y bueno, primera vez también que participo en un curso del seminario, ¿no? No participé en el anterior, así que es para mí nuevo todo, todos los hermanos conocerlos. Alguna vez he escuchado sus nombres así, ¿no? Cuando
Mike daba algunos talleres, nos decían, tales están acabando ya el discipulado 2, así, ¿no? Tales hermanos, así. Pero bueno, Dios me ha dado la oportunidad de conocerlos ahora por internet. Entonces, para mí ha sido igual una alegría conocerlos y bueno, deseoso, ¿no? Del nuevo curso que va a haber en julio, si Dios permite, nos vamos a estar reencontrando allá, ¿no? En el curso, o tal vez en el cielo nomás, quién sabe. No, nadie sabe qué pasa mañana, pero en algún lugar nos vamos a encontrar. Gracias por lo que ha hecho Cristo, ¿no? Entonces, bueno, eso, una gran alegría haber leído estos textos. Para mí ha sido como desempolvar y muy lindo, muy enriquecedor, ¿no? Todavía he quedado con mucha hambre. Yo creo que al año se va a dar el otro curso, ¿no? De la ley y el evangelio, de otros capítulos. El libro es pues lindo, ¿no? Y bueno, muchas gracias por todo y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Y si Dios permite, estamos encontrándonos en julio, o allá en el cielo, quién sabe. Hasta una próxima, pues, que Dios les bendiga. Gracias, Rolando. Y sí, me alegra que el grupo lo haya recibido bien a Rolando. Yo sé que sí, pues se requiere brazos abiertos ya, porque los demás ya habían tenido quién sabe cuántos cursos juntos y ahora ya para recibir a uno nuevo en el grupo. Gracias, hermanos. Benjamín, adelante. Bueno, antes de despedirme, quiero pedir disculpas y perdón por mis errores. Pero si no los cometo, ¿cómo aprendo? ¿Quién me corrige? Ustedes. No, hermano, tranquilo, tranquilo. Bueno, segundo, profesor Joel, me gustaría hablar con usted ahora en privado, si me lo permite, por favor. Después de la clase, ¿estaría bien? Sí, bueno, pero ahora vamos a despedirnos del grupo, hermano. Amén. Bueno, Sí. Rolando, Zoilo, Joel, Patricio, Luis, Eduardo, Lisbeth, Sergio. Dios, Cristo, muchas gracias por la presencia de ellos, Señor, en mi vida. Gloria a ti, Señor. Y no es un hasta luego, y un fuerte abrazo desde Popayán, Colombia. Dios los bendiga. Muy bien, hermanos. Pues yo creo que ha sido un privilegio para mí y agradezco su paciencia. Yo sé que a veces no, sí, como yo iba preparando todo a la carrera, pues no siempre les llegaban todo en orden y todo con mucha anticipación. Así que gracias, hermanos, por aguantarme y ha sido de provecho espiritual escuchar y aprender de ustedes también. Muchas gracias. Ha sido edificante y que Dios les bendiga y que les conceda la paz de Cristo y que descansen bien. Muy bien, hermanos. Que vayan con Dios. Bendiciones, Dios mío. Bendiciones para todos mis hermanos en la fe. Para julio, la próxima.